Buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Foro Hermes. Como ven, a mi derecha, no sé, sin que pese igual precedente, nos acompañan los secretarios generales de los mayores sindicatos aquí en Galicia y en Vigo. Por orden, desde aquí, Alberto González de La Ciga, Ernesto de UGT y Monse de Comisiones Obreras. Vamos a hablar, el primer tema que vamos a hablar y abordaremos es sobre la reducción de la jornada laboral que se está planteando desde el Gobierno y con los sindicatos del 37,5. Pero antes, cuando estemos acabando, para la gente que quiera quedarse hasta el final, abordaremos un tema de nuestra ciudad y de los trabajadores, que es el conflicto de Vidrasa que sigue enquistado en el tiempo. Entonces, este conflicto queremos abordarlo con ellos que lo están viviendo, con sus afiliados, pero primero vamos a tratar sobre este tema. El Gobierno proponía la reducción de 37,5 y le voy a dar la palabra a Monse o Ernesto a Monse, el que quiera empezar, porque son ellos los que están a nivel Madrid, si no te importa, Alberto, desde este tema. ¿Quién de vosotros quiere empezar? Bueno, a ver, yo... Vamos a ver, hay ¿cómo le llaman? Un acuerdo, por ir un poco a la historia reciente, ¿no?, de dos organizaciones políticas que hoy son gobierno, que es el Partido Socialista y Sumar concretamente, que en sus programas llevaban una reivindicación de las organizaciones de clase en este país a nivel estatal. Por lo tanto, unas reivindicaciones que no son nuevas, que ambas formaciones políticas hicieron suyas en sus distintos programas electorales y que nosotros queremos que se está yendo muy tarde. Es decir, el objetivo de ambas organizaciones, creo que lo puedo decir, es reducir la jornada, como todo el mundo sabe, a las 37 horas y media. Las dos organizaciones políticas, hoy gobierno, hablaban de una reducción a 38 horas y media para el año 24 y de 37 horas y media para el año 25. Bien es cierto que en los equilibrios parlamentarios y lo que está sucediendo con la posición de la patronal, que forma parte de la mesa del diálogo social, pues no se vislumbra un acuerdo. Gobierno, COE y organizaciones sindicales. Lo que hay es un absoluto, a mi juicio, bloqueo por parte de la COE. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos es que este gobierno pues lo lleve al Parlamento y que eso se materialice, porque llevamos en torno a un año de retraso. Por lo tanto, el Parlamento español, como la representación de la soberanía nacional, en ese sentido, tendrá que pronunciarse. Y cada grupo político pues tendrá que escenificar cuál es su posición. Si es a favor de la mayoría social de este país, que son las y los trabajadores, o su posición obedece pues a intereses partidistas y estratégicos. Nosotros lo que queremos es que se resuelva ya, con la negociación, que a mi juicio creo que está más que amortizada a estas alturas por parte de la patronal, pero que se resuelva, que se lleve al Parlamento en este país. Porque nosotros no vamos a renunciar a ese objetivo. Hombre, bien es cierto que la patronal, y yo por hacer algo de historia, porque yo soy también algo mayor, no muy mayor, pero algo mayor, yo recuerdo que entre el 80 y el 83, que teníamos 43 horas semanales, la patronal en aquel momento hablaba de que reducir la jornada a 40 horas iba a ser una hecatombe. Pues una hecatombe pues con la destrucción de empleo, las empresas dejarían de ganar dinero, pero los hechos están ahí. Es decir, no solo se crearon más de 500.000 de empleos en aquel momento, que los beneficios empresariales, pues ahí están, en esa década concretamente, y hablaban de unas pérdidas en aquel momento por la implantación de las 40 horas semanales de en torno a 180.000 millones de pesetas que le iba a costar a la patronal. Es decir, hay argumentos que no se sostienen en el tiempo. Y también no es menos cierto que no solo es una reivindicación, es perverso cuando se dice que las empresas, por el hecho de reducir la jornada a las 37 horas y media a sus trabajadores, eso les supone una pérdida
inasumible. Y bueno, habla la CEPIME que si le puede costar 40.000 millones. Es decir, yo me remito a los hechos históricos. Es decir, hay estudios que evidencian claramente que reducir la jornada mejora la salud de los trabajadores y trabajadoras, mejora el absentismo, pero no solo eso, sino la productividad. Y hay un estudio concretamente realizado en Islandia, si no recuerdo mal, y otra en Suecia, donde lo avalan concretamente. Antes de darle el paso a Monse, un hincapié. Nosotros invitamos varias veces al señor Cebreiros y ese señor Cebreiros rechazó siempre las invitaciones a Hermes Televisión. Yo en este debate ya me cansé. Esto es como si una persona la invitas muchas veces a comer a tu casa y no quiere venir. Entonces él va a una tele que es la subvencionada por el alcalde de esta ciudad, me parece bien, está en su derecho, pero aquí no ha querido venir entre las veces que lo hemos invitado. Estos señores y señora contertulios han estado ya aquí online, pero han estado, nunca han rechazado una invitación. Este señor me ha rechazado 3 veces y como Pedro negó a Cristo, pues a mí cuando me niegan, pues no tal. Para mí ese señor Cebreiros ya está, no debería seguir siendo, ya que no quiere venir a dar sus cosas. Pero bueno, Monse, por favor, después de mi speech. Bueno, algunhas notas despois do que acaba de decir Ernesto, a maiores do que ele acaba de comentar. A quen beneficia? Nas últimas xuntanzas que houve ca patronal, o presidente da patronal, o que decía é que este tema tiña que levarse a cabo na negociación colectiva. Vale, o tema da reducción da xornada é un tema que normalmente se leva a negociación colectiva, de aí que si vemos a media está en 37,3 horas. Que pasa? Que hai sectores donde, polas características que teñen, non se chegou a esa reducción de xornada, non se chegou a conseguir pactar esa reducción de xornada, de aí que consideramos que xa é o momento de que sexa por lei, porque afecta nin nada máis nin nada menos que a casi a 13 millóns de traballadores e traballadoras do sector privado. Despois, como decía Ernesto, aquí estamos falando de toca xa un cambio de modelo productivo. Hasta agora o que se quería é traballas máis horas e traballas máis horas e cobras menos. Chega un momento que nós o que reivindicamos é o contrario. Hai beneficios, sabemos que hai beneficios, de aí que hai que repartilos como queremos a nosa parte queremos en diñeiro e tamén en menos horas traballadas. Non podemos ir por un lado dicindo que toca conciliar, eu como muller o digo, toca a conciliación e a corresponsabilidade, e unha das medidas para esa corresponsabilidade está a reducción de xornada. Temos dereito a equilibrar a nosa vida laboral, a nosa vida social, a nosa vida persoal e a nosa vida familiar, e esta é unha medida que axuda a iso, aparte de axudar tamén axuda a crear emprego e a facer que teñamos unha sociedade máis equitativa. Temos un empresariado que non é novo, o que nos digamos algo, se propoña algo e que digan que non, o vimos na subida do salario mínimo, que se iba como que a economía iba a estoupar, sabemos que foi beneficiosa. Temos outro exemplo, reforma laboral, cando foi da pandemia ou dos ERTES, que tampouco ao principio o vían, etcétera, etcétera. Como decía tamén Ernesto, a eles tamén lle vai a beneficiar. Hai estudios que demostran que no tempo que estamos, ca tecnoloxía que temos, esta reducción de xornada lle vai a axudar, non lle vai a prexudicar na produción, todo o contrario, e ademais hai dous temas que nos poñen sempre enriba da mesa. Un é as situacións de IT que deixamos claro que llas dá un médico, e outro é o tema do asentismo. Os traballadores que están contentos no seu traballo, sabemos, é bo para as dúas partes, tanto para o empregador como para a persoa empregada. Entón, nos vamos a seguir nesa loita e, como ben dice Ernesto,
chega un momento que si a parte empresarial di que non, lle vai a tocar o arco parlamentario mollarse. Nos queremos que sala como que é un tema que teñe que levar ao Congreso como proxecto de lei, e cada ali representado tendrá que explicar, nos máis ou menos xa sabemos por onde van a maioría, tendrá que explicar por que van a votar que no a esta iniciativa tan importante para a clase traballadora e para os seus votantes. Alberto, por favor. Sí, bueno, eu creo, en parte estou de acordo cos compañeiros, co compañeiro e a compañeira, vamos a ver, pero eu creo que chegamos tarde no sentido de que a reducción de xornada é algo que para nós é primordial, é esencial, e ao largo da historia, desde principios do século XX, tardouse casi 80 anos en chegar a xornada laboral das 40 horas, non? Como ben comentaba Ernesto, a principios dos anos 80, eu creo que xa van casi 40 anos, ou sin casi, non? Desas 40 horas semanales e vai sendo tempo de que haxe unha reducción por varios motivos. Nós defendemos tamén a reducción ás 35 horas, non é algo que digamos agora, eu creo que históricamente unha reivindicación sindical, creo que non só por parte nosa, sino creo que compartida, e aquí se está comentando, e comparto, non? Decir, eu creo que a patronal é moi difícil que vai a aceptar calquer tipo de reducción, é moi difícil, e entendo que habendo un goberno como hai, e como se di, el se autodefine, no? Como o goberno máis progresista da historia, eu creo que ese tipo de cousas, como son a reducción da xornada, teñen que impoñela vía parlamentaria e vía tamén de movilización por parte das centrales sindicales e de conflicto. É dicir, nada nunca nos foi regalado, e eu estou convencido que se non é con forza, e cando digo forza me refero a movilización, conflicto, e tamén se hai a suficiente maioría parlamentaria para exixir ao goberno que baixe as horas de traballo a semana, pois é tempo. E é tempo, sobre todo, cando xa digo, levamos tantos anos de goberno que se di eso, máis progresista da historia. E máis aínda, sabendo que a patronal está RQR que non quere reducir a xornada, eu creo que é un momento non solamente para ser, vamos a decirlo, por utilizar un término así, cautos, non, hai que ser ambiciosos, e eu creo que a reducción das 35 horas é un objetivo que temos que ter, porque aos 35, 36 hai moitos países de Europa que xa se está, se somos europeos para unha cosa, deberíamos serlo para outra. Decíamos unha cosa que comparto, é dicir, as 37 horas e media xa se están facendo en moitos sectores. Que pasa? Que eu creo que hai unha cosa que sí é certa, se están facendo con cómputo anual e despois hai unha distribución anual. Eso pasa en moitos convenios que se negocian, pero nos creemos que hai que dar un paso adiante e que esa reducción sea realmente semanal, que non sea un cómputo anual, porque ao final estás traballando, ao mellor, imagínate, esas 35 horas que nos defendemos, ou as 37 que comentan os compañeros, 37 e media que comentan os compañeros, que sí é un avance, pero se a faz como cómputo anual, en realidad non estás ni conciliando ni favorecendo a conciliación. Tamén é certo que aquí, por parte da patronal, hai certa trampa, no sentido de que aínda baixando as horas, e iso está pasando a día de hoxe se van moitísimas horas a maiores das que marca a legislación pola porta de atrás. Entendemos que estudios tamén hai feitos, donde hai un beneficio empresarial, cada ano se está aumentando os beneficios empresariales dunha forma bestial, e o que non pode ser que parte dese beneficio se a costa do sufrimento e do traballo das persoas traballadoras, dos homes e mulleres que traballan, e xa vai sendo hora que eso se tome o touro polos cornos, e a maiores, sobre todo, como se ten comentado máis dunha vez, favorecería tamén hasta a creación de emprego, sobre todo vendo a situación de tanto paro juvenil como está vendo. Por iso que para nós a reivindicación da baixada das horas, repito, a 35 horas, é unha demanda histórica e que, evidentemente, difícil de conseguir, pero que agora, en este momento, se este goberno, e sabendo que a patronal vai decir que non a esta reducción, aproveitar, e iso, que sea vía parlamentaria, é dicir, que se baixen esas horas, pero xa digo, nós temos que facer o noso traballo, e o noso traballo ten que pasar na negociación colectiva, evidentemente, pero pola movilización
e polo conflicto, no sentido de que se non las queren, non las dan polas boas, entre comillas, habrá que arrancarlles, non? Hacéis mucho hincapié en el arco parlamentario, pero el arco parlamentario, si hay que votar, PP, Vox, PNV y Junts se van a poner de acuerdo, bueno, Coalición Canaria y tal, para no votar a favor de eso. Sabéis que el gobierno al final está sostenido por Junts y el PNV, pero son dos partidos de derechas. Esos partidos no van a votar a favor de eso. O sea, ya lo han dicho además, que ellos no estarían a favor porque son partidos, van, independentistas y tal, pero son partidos de derechas, donde eso chocaría. O sea, ahí perderían, porque, vale, PSOE, Sumar, Podemos, RC, Bildu, hay que contar a Ábalos como, que me imagino que sí, el Bloque Nacionalista Gallego, no sé, creo que me queda alguno por ahí, pero se perdería esa votación. Sois conscientes de ese tema, ¿no? Eso dicen na intervención, máis ou menos sabemos como está a situación e cada un deles tendrá que argumentar por que non o fai, porque a quen están perxudicando son as persoas que os votan e a ciudadanía en xeral. Eles mesmos, se van a votar en contra de unha lei que vai beneficiar a clase traballadora, a pelota está encima do seu tellado. Yo quería decir algo al respecto en ese sentido. A ver, ya recientemente, cuando hubo una ley, Real Decreto, ley, que fue al Parlamento junto en un paquete, ¿no? En un paquete que se perdió. Es decir, que se perdió en el Parlamento, que afectaba a los trabajadores y trabajadoras, que hablamos del subsidio concretamente, ¿no? Bueno, pues hubo un partido que la lógica, que actuó en contra de la lógica, de lo que defiende, ¿no? Y yo creo que le pasó factura. Y yo no quiero tampoco poner aquí, porque los ciudadanos y las ciudadanas saben lo que pasó. Pero sois conscientes de que estos partidos no van a votar. Ya, pero si me lo permites, déjame terminar en ese sentido. A ver, esos partidos tienen votantes, no afiliados y afiliadas, votantes que son trabajadores y trabajadoras. Es decir, ahora hay un juego político, llamemos de intereses legítimos, entre comillas, ¿no?, de equilibrios, pero claro, cuando se llevan medidas que demandamos las organizaciones sindicales, que ya digo, esto no es nuevo, porque Alberto se refería a las 35 horas. Es decir, la organización que yo represento, lo de las 35 horas, esto es de viejo, igual que los 1.000 euros. Y hablo cuando entró el euro en este país. Nosotros en aquel momento ya pedíamos los 1.000 euros para todas y todos los trabajadores. Pero también somos realistas. Sabemos en qué escenario estamos. Es que es más, la organización que yo represento habla de la semana de 4 horas. Es un objetivo. 4 días. No, perdón, de 4 días, me corrijo. Es un objetivo. Pero sabemos que en este marco, es decir, podremos engañarnos a nosotros mismos o a quienes representamos, pero vamos, es decir, nosotros, evidentemente, nuestro objetivo ha estado eso siempre y no es nuevo, pero también sabemos que los objetivos a veces los hay que modular, no pueden ir del paquete, es decir, somos realistas en ese sentido. Por lo tanto, como decía Monsi y decía yo al principio, hombre, una ley en el Parlamento supone la escenificación de cada uno, la posición de cada uno. Y yo creo que los hombres y mujeres que componemos la mayoría social de este país, pues eso lo ven. Eso lo ven. Pero bueno, yo voy más allá. Es decir, yo voy más allá. Yo sinceramente creo que el acuerdo debiera salir del diálogo social. Es lo mejor. Pero es lo mejor para nosotros y para lo que representamos, pero para los empresarios también, que no se equivoquen, porque como decía Monse, aquí ya hay hechos, es decir, también fue por posición estratégica, yo lo tengo claro, que en las primeras subidas del salario mínimo dieron el ok, cuando llegamos a los 1.000 euros se descolgaron de la mesa de negociación, ¿verdad?, del diálogo social, pero las evidencias están ahí.
Una cosa, cuando habláis de los 4 días... Las evidencias están ahí. No solo lo que comentaban, que iba a suponer destrucción de empleo, es que ha ocurrido radicalmente lo contrario. El empleo ha crecido. Y lo mismo ha pasado con esta reforma del mercado laboral. Es decir, los empresarios, evidentemente defienden sus intereses, pero realmente los hechos están demostrando lo contrario de los argumentos que ellos llevan defendiendo desde hace mucho tiempo. Y nosotros creemos, sinceramente y objetivamente, que la reducción de la jornada en este primer paso a las 37 horas y media no solo va a mejorar el empleo, que es lo que defendemos, sino va a mejorar la productividad en las empresas, porque la historia lo demuestra así. Yo voy a hacer un poco abogado del diablo, ya que, digamos que yo soy empresario, entonces voy a representar también. Yo soy autónomo. A mí lo de trabajar 37, 40, tal, yo no tengo horarios. Y cuando la gente me dice, ¿qué horario tienes? Y más en la información sabéis cómo funciona. O sea, podemos entrar una hora y salir a hora. Los trabajadores sí que tienen los horarios, ¿no? Bueno, a ti no te van a poner un reloj para que te controle una hoja de firmas, ¿no? Exactamente. Entonces, pero si tienes un trabajador ya es una cuestión distinta. Claro, ellos sí que yo entiendo, pero claro, volvemos a ver que los autónomos seremos perjudicados, porque si a un trabajador se le reduce, y yo, claro, las grandes empresas pueden aceptar tranquilamente los 37 y media, pero si nosotros tenemos una pequeña empresa como la mía, si tiene un trabajador y ya le quitas eso, ¿cómo hacen? Claro, eso es lo que yo quiero lanzaros un poco. Yo, si me lo permites, es decir, yo no puedo compartir eso, porque si tú crees que el hecho de que tu trabajador o trabajadora, que tienes uno, y que haga una jornada de 37 horas y media, mira, primero posibilitas que concilie. Estás mejorando indirectamente sobre la salud de ese trabajador. Es probable que efectivamente lo que decía Monsi... ¿Y la salud de los autónomos? Nosotros no tenemos ni derecho a ponernos ya, pero enfermos. Bueno, o el debate es de que yo soy autónomo con trabajadores o simplemente soy autónomo. Claro, es que... Claro, porque es porque distinto. a veces cuando tienes un trabajador y eres autónomo, ese trabajador te suple a ti muchas veces. O sea, yo es lo que le digo a la gente, no sabes el valor que tiene ese trabajador para ti, que es indispensable. Cuando, hombre, si fuéramos como Telecinco o tal, no tienes problema. Pero cuando somos empresas pequeñitas, hablo de esto, de una pescadería que tenga su persona, quitarle esas 3 horas y media, que parece nada, pero puede ser también, yo os lo dejo caer ahí, como lo veis. Sí. Vamos a ver, é que creo que estamos mezclando dos temas, que unha por unha parte o traballador autónomo e outra parte o tema que estamos falando, que é a reducción da xornada. E a reducción da xornada, que primeiro, que tamén estou de acordo, é dicir, ainda que se teña un traballador, o que non pode ser, e que moitas pequenas empresas, onde tú comentabas un exemplo, onde hai un traballador autónomo e ten un empleado, por desgracia, e non digo que sea todo o mundo, existe moita piratería, e parte do beneficio dese traballador que ten un solo empleado, e o vemos día a día nas centrales sindicales, o vemos día a día como, ao final, parte do beneficio dese autónomo que tú falas así dunha forma moi idílica, pero parte dese beneficio é a base de explotar tamén a ese traballador. Entón, eu tamén creo que sería outro debate tratar ese dos autónomos. Eso están as inspecciones de trabajo, Sí, pero bueno, tamén sería outro debate. Si funciona ou non funciona a inspección de traballo, que sería outro debate que poderíamos ter tamén sobre a inspección de traballo. Ten que cumplir, si tiene 40, 40. Si tiene 40. Pero por desgracia non é así. E a inspección de traballo, desde o noso punto de vista, non funciona. Por moitas cousas, non? Pero que xa digo, creo que é outro debate, non? Sí. Pero sobre o tema da reducción da xornada, é que eu creo que se non é hora, non vai ser nunca. E eu tamén digo máis. É dicir, é que este goberno, cando chegou, fixo unha serie de promesas. É certo que non dixo nada das 35 horas, pero tamén é o momento tamén nos de exixirlle a este goberno que faga apostas valientes, porque se non as fai este goberno, evidentemente, se mañán chega un goberno, que chegará, de PP e de Vox, non só non vai facer, sino que vamos a perder moitos dos dereitos. Non sabéis, Feijóo ahora parece que está moi social. Xa. Está moi social. Pero podemos creerlo, pero algúns somos... Vosotros, además, que lo tuvisteis aquí en Galicia. Eu tamén teño edad, ten Ernesto, yo tengo edad. Fernando, Rajoy estaba muy social antes en su campaña de que no voy a hacer esto, no voy a hacer esto.
y en cuanto llegó hizo absolutamente Todo lo lo contrario. Entonces, Sí, bueno, pero estoy de acuerdo con vosotros, en eso sí, No, de Rajoy estoy de acuerdo con vosotros al 100%. No, pero o que quería decir era que o que non podes este é o momento de arrancar eses dereitos. E nos defendemos que, vamos a ver, deixando aparte as 35 horas, deixando aparte outra serie de dereitos, os dereitos nunca son regalados, nunca, e eu creo que estaremos de acordo. Os dereitos se conquistan. E, sinceramente, hai momentos na historia onde tes máis facilidade de conquistar que en outros. E eu creo que este é un momento para conquistar e para avanzar. E eu estou convencido, ademais, que se este goberno quere repetir cos apoios que teña que ter, que repetir, tendrá que poñer medidas moito máis valientes que as que está poñendo en riba da mesa. E, por exemplo, ahora, antes de empezar esta conversación, comentabas o da lei Mordaza, e que xa chega tarde, chega tarde no sentido que xa pude haberse feito moito antes, pero é unha serie de promesas que non, e se non as cumpre este goberno, se chega o goberno que desgraciadamente chegará para nós, desgraciadamente. Este gobierno está aquí diciendo que no pactaría con Bildu. Sí, o con Podemos. Sí, pero esto, o sea, entonces ya o sea, pero bueno, yo le pregunté a su delegado del gobierno y al señor Losada si dormía por las noches. Pero él decía, diciendo, Mauro, yo si prometo una cosa, la cumplo. Y él y el señor Pedro Sánchez, claro, pero aquí partimos de una cosa, que a ti a te parece mal que parte con Bildu y a mí me parece no, a mí me parece mal. A mí me parece fantástico si tú me lo dices. Sí. Si tú me dices. Yo creo que debo pues me parece bien. Estado. Correcto, si yo estoy de acuerdo. Es como si son mejoras sociales y cambios de... A mí cada uno pacta con quien quieres, pero tú tienes que decirme, yo pacto con este, no decirme, yo, como dijo Pedro Sánchez, yo no pactaré con Bildu. Y dijo, no pactaré con Podemos, si no yo no podía dormir por la noche. Eso lo dijo. Pero es un Alberto, eso es mentir. Pero entonces, una persona que miente incumple su palabra, eso es mentira. Pero eso estaremos de acuerdo que es un debate tramposo, por unha razón, porque tú cando chegas ao goberno, moitas veces é moi complicado que fagas exactamente todo o teu programa que tú tes en riba da mesa. Lo que acabo de deciros de Rajoy, que tenía razón, sí, él dijo unas cosas y después no las cumplió y mintió. Pero Rajoy cambió o día seguinte tendo mayoría absoluta. Tendo mayoría absoluta. Yo si me lo permitís, por favor. Si me lo permitís, es decir, dentro del panorama estratégico de las organizaciones políticas en este país, cuando concurren a las elecciones, evidentemente, lógicamente, cada uno vende su producto. Y no aquello, no haga lo otro, yo no pacto con este, yo no pacto con otro. Pero después, mirar, hay una realidad que es la que han decidido los ciudadanos, hombres y mujeres en este país, que el Parlamento es el que es. Sí. Y históricamente había mayorías absolutas, o a lo mejor había que pactar con uno o con dos. Sí. Hoy es eso estoy de acuerdo. Perdonando, eso es así. Estoy de acuerdo. Es decir, hombre, a ver, yo creo sinceramente, es decir, que un gobierno, como no depende, al no tener mayoría parlamentaria suficiente, tiene que pactar. Y tiene que pactar con aquel que no piensa igual, que llevaba un programa radicalmente distinto, pero si es un gobierno, y un gobierno socialdemócrata, ¿vale? Pues al final, para sacar medidas en favor de la mayoría social de este país, estás pactando, no eres lo mismo. Ojo, que a veces se quiere mezclar. Ernesto, te lo pongo fácil. Claro, que no es lo mismo, es para sacar medidas en Extremadura gobierna el PP con Vox. Para mí, la señora de Extremadura, la presidenta de Extremadura, está inhabilitada porque dijo que no pactaría con Vox. Para mí, para mí es la palabra. Pero no desviemos el tema. Vamos a seguir a la jornada. Mira, no mezclemos la configuración de un gobierno con los pactos para sacar medidas que favorezcan a los ciudadanos. Vamos a ir. Tú traes un programa, todos los partidos traen un programa, y tú cuando llegas a negociar, tú pasas o teu programa en riba da mesa, cada un pon o seu programa en riba da mesa e ves os puntos que están en común, e con esos puntos tú é donde tes que gobernar, e tes que ejercer ese goberno. E hai cosas que o goberno non lle queda máis remedio, e así me gusta que teña que ceder en cosas, para que a parte común en que coinciden todos podamos avanzar. No sé qué se parece Junts, que la ideología de Junts con el PSOE, pero bueno, vamos a lo pero quería decir unha cosa que decías a las 4, no desviemos el tema de las 4. Eu antes das 4 vou outra vez ás 37:30 e despois das 4 dixo yo para Ernesto. Polo que acaba de comentar Alberte, cando nos, Comisións Obreiras, como organización sindical, decide dar o paso
para a reducción de xornada e se fala desas 38, 37, despois en negociación colectiva vai ser a 35, etc. O fixemos con números, con estudios, é dicir, polo que dices de que hai que ser valiente e tirar máis pa diante, chegará un momento, o seguinte paso será tirar máis para hacia onde decides os dous. Para nós o importante agora é poñer a máquina a traballar, e a máquina a traballar é empezar por algo, empezar porque xa despois do ano 81 toca un cambio de modelo productivo e toca tocar a xornada para esas, porque ademais afecta os sectores que teñen máis problemática, donde a negociación, como dixen antes, a negociación colectiva non chegou. Entón, que pasa? Nós non somos, non queremos, nós o que queremos é que por medio dos estudios que temos feito e pos números que temos feito, decir que se pode facer un cambio sostible que beneficie as dúas partes. Temos un problema, que unha das partes está cómoda como está, traballa máis e gana menos. Despois vamos a falar de Vitrasa, podemos poñer algúns datos tamén en relación a eso, e o outro non o queren ver simplemente en parte por un tema ideolóxico, como é que estades falando. É fácil decir, se volven os meus, para que molestarme agora a negociar, aínda que nós decimos que o bo sería que saíse do diálogo social, para que molestarnos a negociar, a ver se temos sorte veñen os nosos, e non hai que tocar nada porque xa non asinamos nada. Pero nós non estamos falando como cando se fixo a proposta da reforma laboral, etc. Isto non é un punto final, é un punto para empezar a poñer a máquina a andar, e por algo hai que empezar con engranaxe. Entón, 38 horas, 37, e que se mova a patronal, e se a patronal sigue enquistada esperando a que vuelva a los tiempos dorados para ellos, pues tocarálle o goberno e o arco parlamentario. Mauro, yo quería decir una cosilla que quería comentar, que para la UGT y por lo tanto en este caso para las dos confederaciones que estamos en la misma línea, es decir, no es suficiente el cambio normativo, como aquí se dijo, a las 37 horas y media, mediante una ley que se apruebe en el Parlamento. No, es que nosotros exigimos, porque en este país que no es nuevo, hay un exceso de horas, más allá de las 40 que tiene buena parte, casi 13 millones de personas en este país, porque hay quienes tienen 37 horas y media, y en muchos casos con más de una década, y las empresas siguen ahí y ganando mucho dinero. Por cierto, quería apuntarlo, el sector financiero en este país, la gran banca, ha ganado dinero, en estos 5 años ha ganado dinero a expuertas, pero llevan ese sector con 37 horas y media. En este país no solo vale con rebajar las 37 horas y media, como decíamos, es un objetivo inicial, no. Es decir, eso tiene que ir acompañado del control horario, con medidas que bloqueen la prolongación de esas jornadas, que no son retribuidas y que por lo tanto no contribuyen ni a la seguridad social ni a la hacienda pública. Yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, más, te voy a poner no solo es la reducción de la jornada, no, son medidas que permitan objetivamente controlar por parte de las administraciones públicas, la inspección de trabajo, esas jornadas, la aplicación exacta de la jornada. Mira, te voy a poner un caso que te implica a ti y a mí. UGT nos manda una nota de prensa y yo la publico. Yo publico la nota, la veo correcta y yo la publico. El empresario me llama diciéndome cómo publico eso. Porque el empresario, vosotros denunciabais que había un exceso y había unas trabajadoras que lo denunciaban por hacer exceso de horas. Entonces el empresario se va contra mí y me dice, te voy a denunciar. Le dije yo, hombre, pues el juzgado por allí. Yo le dije, yo tienes dos opciones. Una, que es, vas a denunciarme a mí, yo tengo la nota de UGT, que es correcta, yo aquí no veo que incumpla nada,
Y dos, y me vas a pedir rectificación. Yo no te la doy. Yo le dije, yo no te la voy a dar de momento, hasta que un juez me obligue. Me tiene que obligar un juez. Fíjate lo que te digo. El empresario se enfadó conmigo, me dijo que nunca más me volvería a hablar, que tal. Dije, yo estoy en tu derecho, pero yo me dedico a la información, a decir la verdad. Yo comprobé que la nota era verdad, comprobé que todo eso era. Entonces, hay malos, por eso lo que dice Alberto, hay malos empresarios, malos trabajadores y hay todo. Eso no, lo digo yo, no, Alberto. Digo yo, sí. No, me refiero cuando decías tú que las excesos de trabajo y tal, me refiero, ¿no? Que eso. Pero a donde voy yo, lo que digo yo es que hay malos trabajadores, malos empresarios, malas personas y buenas personas. Entonces, claro, en esto englobar a todo, ¿qué es? Que habrá empresarios que exploten a sus trabajadores, sí, pues esos empresarios son malos empresarios y esos empresarios deben pagar por eso. Pero que hay malos trabajadores, también, porque os puedo poner casos, que tal, que no os voy a decir, porque ya, pero, entonces, a donde voy ese es el tema. Mauro, perdóname, permíteme que reducir... Que no esté de acuerdo con el argumento que estás utilizando, porque mira, es decir, el que tiene la sartén y el mango, que es el poder en definitiva, puede doblegar voluntades. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, cambiar cosas a costa de explotar a los demás. Eso es así, objetivamente. Pero para eso está la inspección de trabajo. Bueno, no, pero espera. Decía Alberto. Entonces, es decir, yo ese argumento no lo puedo compartir. Es decir, no lo puedo compartir porque, hombre, a ver, ni todos somos galgos ni todos somos podengos. Pero mira, hoy el despido, desgraciadamente, no es gratis en nuestro país, pero es barato despedir todavía, ¿verdad? Para una empresa grande, sí, para una empresa pequeña... Ya, pero bueno... pensar siempre en empresas pequeñitas también, pensar en un autónomo que tiene 2 trabajadores, un trabajador, pensar también en eso. Yo quiero que también os pongáis ahí. Mira, claro que pensamos, lógicamente, hombre, en nuestra organización hay autónomos. Es decir, claro que efectivamente en nuestro país hacen falta los autónomos, y yo no quiero abrir un debate con eso, pero los autónomos tienen que cumplir la ley como los demás. Y los trabajadores tenemos que cumplir no solo el Estatuto de los Trabajadores, sino aquello que está arreglado en los convenios colectivos. Oye, pero tú mira el incumplimiento que se produce, que es brutal, de las reglas que han pactado empresarios con los representantes de los trabajadores. Y me refiero ya al horario. Sí, no, yo te pongo un ejemplo clarísimo. La gran banca en nuestro país, hay una prolongación histórica de la jornada porque tienen la sartén y el mango. Y son horas no retribuidas y que no cotizan al sistema. No, es que esos trabajadores hacen mal su trabajo. No. A ver, lo que hay lo que hay codicia. Por lo tanto, las leyes están para cumplirlas y los convenios también. Totalmente de acuerdo. Y en la línea que dice Ernesto, o sea, yo creo que no solamente a banca, es decir, hay muchos sectores donde... Pero bueno, yo me quiero referir a... Pero hay una piratería, por unha parte importante de empresariado, e hai que decirlo así, hai unha piratería grandísima, e aparte, como se comentaba na mesa, é que o empresariado ten o poder. E mira, só vou poñer un exemplo. Cando hai unha folga e se nos acusa os sindicatos dos piquetes informativos, tal, e digo, pero que maior piquete hai que o empresario? Que se te dice, se vas a folga, tú mañá non entras a traballar. Que maior poder hai? É dicir, o empresario ten un poder absoluto nestas reglas de xogo a día de hoxe. E o que non se pode quedar ahora o empresariado como pobriños que os sindicatos ou se lle piden unha reducción de xornada, sean as 37 ou sean as 35, ou calquer mellora que poda haber, e que pobriños que eles non poden facer. Non, en este momento que está vendo unha situación de explotación abusiva en moitos sectores, non todos, pero en moitos sectores, pois explotación en todos os sectores, pero en algúns máis exagerado que en outros, e o que está claro que non se vai acabar solo con a reducción da xornada, pero que nos temos que aspirar a ir mellorando as condicións de vida, e a reducción de xornada é esencial por varios motivos, e iso tamén co control da xornada, e tamén un pouco a línea que decía ao principio, de non, é dicir, que iso tamén vai na negociación colectiva, e a veces cando negociamos os convenios se negocian a nivel cómputo anual, pero a mellor é cambiar ese chip, e temos que facelo a nivel diario, sobre todo para poder reducir, e sobre todo para a creación de emprego. Eu estou convencido, e non estamos convencidos, aparte todos aquí temos gabinetes económicos nas centrais sindicales donde hai estudios onde se dice que sí, que limitando esas horas que en moitos casos nin se pagan,
e tamén as pagadas, pero en este caso millóns de horas extras que non se pagan. E a maiores, con esta reducción, se crearía emprego e, sobre todo, as empresas están sacando beneficios, as grandes empresas e as medianas empresas, como nunca sacaron na vida. Por eso que en este momento histórico é o momento de exixir que hexen uns cambios que beneficien a clase traballadora. Seguramente seguiremos avanzando porque temos que seguir avanzando nas mellores. Non é que te manden o sueldo a casa por non traballar, non estamos falando diso, porque a productividade non é estar presencialismo e estar máis tempo na fábrica, ou no centro de traballo, ou no banco, ou donde sea. Eso non é máis productividade. Productividade é exercer o traballo que tens que facer en esas horas. Que pasa? Que o empresario se aproveita desa situación, non contratando máis xente, e a ver quen é o guapo ou a guapa que dice non fago as horas. En moitos casos onde non hai representatividade sindical, onde non hai unha defensa sindical, que lle vamos a pedir? Que fan o que lle digo, empresario. Por iso que en este momento a balanza non está igualada. E quen ten o poder é o empresariado. Por iso que o que decía ao principio, que nós temos que forzar que ese empresariado cambie o chip. E cambie o chip e esa mentalidad. Los empresarios arriesgan su dinero, su patrimonio, su familia, y a veces yo te puedo decir de alguien, no voy a dar el nombre, pero si lo dijeras lo conocería total, que llegó a estar en lo más alto, incluso a ser presidente de un club, para mí el segundo, pues yo soy del Barça, pues el segundo club más importante de España, se llegó a poner la pistola. Pero bueno, no el mejor club pero bueno. No, el Barça. Es otro debate también. En la historia. Vamos a abordar el conflicto de Vitrasa para cerrar, y aquí creo que vais a estar todos de acuerdo. Creo que no va a haber discrepancias, y por mi parte tampoco. Estamos en octubre. Llevamos con este conflicto, habéis salido a la calle días, meses, los trabajadores lo han pasado mal. No, lo siguiente, yo ahí sí que digo que la empresa ha sido muy mala empresa con sus trabajadores, poniéndoles multas, haciéndole las perradas más grandes. Para mí Vitrasa no debería seguir, pero bueno. ¿Cómo veis el conflicto vosotros, aprovechando que estáis los tres aquí? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo no voy a hablar de la historia del conflicto de Vitrasa porque creo que la conocemos primero los que estamos aquí, como primeros actores, ¿verdad? Pero yo creo que la ciudadanía también la conoce, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que el conflicto se acabó. Sí, no, pero bueno, es que aquí ha habido demasiadas cosas que han confluido en este conflicto. Digo demasiadas cosas cuando digo demasiadas cosas digo demasiados intereses, y no precisamente la reivindicación de los trabajadores y trabajadoras representadas en el comité de empresa, que es absolutamente lícito y no es cuestionable. Otros lo han cuestionado más allá del ámbito del comité de empresa y de los trabajadores y trabajadoras de Vitrasa, que es, a ver, caballero, Carlos que es la reivindicación de los incrementos desde el año 21, porque todos sabemos lo que ha pasado con los IPCs, sobre todo hasta el año 23, ¿verdad? Que ha sido brutal. Hemos llegado a 2 dígitos del IPC, a 2 en algún momento del año 22 concretamente. Entonces, los trabajadores están ejerciendo en aquel momento y ahora también negociar. Es decir, como han negociado desde el principio. Es decir, sí. Se ha llegado a un preacuerdo para desbloquear una situación, pero mirar, que nadie se equivoque. El desbloqueo viene precedido por la responsabilidad del conjunto de los trabajadores y del comité de empresa, por el sufrimiento que le han infligido a los ciudadanos y a las ciudadanas y a las familias de Vigo, otros actores que tendrían que tomar posición. A ver, caballero. Que tendrían que tomar posición y no negar la negociación, y otros que, bueno, objetivamente no han ayudado, a mi juicio, poco o mucho a esta negociación, porque el argumento principal en una negociación, que nosotros creo que lo tenemos muy clarito, nosotros siempre nos sentamos a negociar, siempre, hasta la extenuación. A veces la otra parte que tiene la obligación de sentarse, que es la empresa,
pues juega con los tiempos, o simplemente no se sienta porque no le interesa. Alberto, tú estás en la mesa esa. Y después, bueno, estamos todos sí, sí, y después hay otros actores, porque esto es un servicio municipal, es decir, que es de los y las ciudadanas, que a mi juicio no estuvieron a la altura, a mi juicio. Pero, es decir, lo que hubo en este conflicto, Mauro, al principio, por determinados actores ajenos a los trabajadores y por lo tanto al comité de empresa, fue focalizar el conflicto en los trabajadores. Es decir, no, los culpables no eran los trabajadores. Criminalizar el derecho de huelga de los trabajadores, que eran los que perjudicaban a los ciudadanos y a ciudadanas. No. En cualquier conflicto, el que más sufre siempre es el que hace uso a su derecho constitucional de huelga. Pero no solo sufre esa persona o esas personas en lo económico y en otras medidas que toman las empresas, como ha tomado esta, con sanciones, ojo, es que lo sufren también sus familias. Correcto. Sí. Claro, y vamos a ver, perdón. Sí. Eu podo facer un pequeno resumen de como está a situación, porque despois como sumas, como queráis, a ver. Para situar, convenio caduca no ano a decembro de 2020, empezan as negociacións en xaneiro de 2021. Esta semana a última acta era acta número 35. Ben, fai 6 meses que do que está agora falando Ernesto se fixo unha tregua, se aceptou un 2% para o ano 2021, unha tregua de 4 meses e nesta última xuntanza da semana pasada non hubo data de continuación, non? Sí, non se cerrou a negociación, pero se parou aí, sí. Por eso, entón, o que estades a decir, a empresa vai por un lado, a empresa pedía saber o reequilibrio para poder falar de números co comité. Agora o reequilibrio está aí, estaban 31,5, ¿no? 31,5 estamos hablando, 31 millones que va a entregar el Ayuntamiento de Vigo, ¿no? Yo creo que la última eran 12 millóns. No. 18, a mí me dixeron 12, máis ou menos. Más lo otro, 30, llegaba a 31. A mí 18. Yo creo que en el plan de reequilibrio de la empresa estaba en torno a los 30 millones de pesetas. Eso era lo que decía. De euros. Pero el ayuntamiento entrega. Y creo que eso no. Vamos, el ayuntamiento va a entrega 18. Ahora es de 12. Ahora son 12. Entregouse a 6. Por eso, anteriormente. 12, 6, pero más los dos, 18. Sí, ¿no? Pero vamos a ver, pero eu que... perdón, acabache... Medio segundo. Entón, esa parte do reequilibrio, o sentido común, nos dice que ten que ser pos traballadores e as traballadoras. Correcto. No obstante, a empresa dice que ten pérdidas e de esa parte que lle corresponde a clase traballadora non quiere... Tiene pérdidas, pero a ver, caballero, esta semana lo anunciábamos, vuelve a decir que tiene muchísimo exceso de usuarios, Vitrasa, y aumenta un mes más los nocturnos. O sea, hay viajeros. Vamos a ver, que hay viajeros hay. Vamos a ver. Viajeros, creerme, los propios trabajadores, que son los que más conocen, desde que se normalizó por parte de los trabajadores y trabajadoras, que quede claro, y del comité de empresa, se normalizó el servicio. Porque es el más caro de Galicia, se acordó un anticipo para el 2021, no el cierre del 2021 con un 2%, un anticipo referido al año 2021 para normalizar, entre comillas, el servicio, para que, bueno, porque creo que otros actores, y hablo de la empresa concretamente, lo que hicieron permanentemente fue castigar a los ciudadanos de Vigo, porque se han encontrado sumamente cómodos, pero también hubo quien ha ayudado a esa posición, ¿eh? Sí. Yo también lo digo claro. Eu engadiría na línea argumental que decía ahora e na intervención anterior de Ernesto. Vamos a ver, este conflicto eu creo que ten difícil, non sei que vai pasar, pero ten difícil solución, sobre todo porque
se enquistou por parte de actores, e eu digo así claramente, Abel Caballero, é dicir, o goberno municipal, que en vez de facer de árbitro ou de intentar buscar un punto de encontro, o que fixo foi azuzar a cidadanía desde os medios de comunicación, faltando respeto aos comités de empresa, cando hai que recordar que o comité de empresa é a representación legítima dos traballadores, que a folga que se convocou no seu momento foi unha folga acordada pola maioría dos traballadores de Vitrasa, e o comité de empresa o que fixo foi facer a súa obligación, que foi tirar para diante unha folga que, repito, son personas que representan a totalidade da plantilla. Este conflito quedou enquistado porque durante 3 anos non houve negociación, a cousa estuvo media parada, por decir parada inteira, e que pasou? O Concello que fai? O Concello que fai é, en vez de coller e facer dese árbitro, o que tira é pedras en contra dos traballadores, bota a cidadanía en contra, e hai unha folga que, ao final, se está encontrando os traballadores que houve momentos hasta de agresións ou de intentos de agresións por parte de algún exaltado que, pero por qué? Porque foron azuzados por parte do goberno municipal. A día de hoxe se conseguiu, despois deses 3 meses de folga, como ben decía Ernesto, de sancións de 2 meses de empleo e sueldo, que se dice rápido, se conseguiu que se retiraran esas sancións, que se abonaran eses salarios, que se pagara, se adiantara, por decirlo de alguma forma, ese 2% a conta do ano 2021, e que pasa? Que agora na negociación se avanzou para o salario do 2000, porque a empresa quere chegar no convenio este 2027, se avanzou, que aí ainda estamos... 2026, pero perdona, pero acaba en el 26. Xa, pero o convenio, bueno, pero o convenio podes negociarlo anda que sí, ya, pero despois se non estás... Xa, pero se unha concesión... Acaba el 25. Claro, por eso. Pero aí onde está a nosa demanda. Es la trampa que están haciendo. Non, hai outra trampa máis, que a empresa non quere tocar eses 3 anos. Pero claro, eses 3 anos, como ben se decía na mesa, eses 3 anos foron onde foi o boom do IPC. E claro, a pérdida de poder adquisitivo é enorme. Entón, en este momento, temos un problema que, se fora a negociación ano tras ano, como tiña que haber sido, e non deixaran aí aparcados estes 3 anos, seguramente non nos encontraríamos en esta situación. Vos sabéis los problemas psicológicos que han tenido estos trabajadores. Sí, claro. Grandes. Hombre. Aquí en esta mesa, un trabajador ha llegado, de hecho, que hay casi llegar al suicidio. E as súas familias, claro, que hai que contar con eso tamén, claro, pero por eso, porque al final se encontraba con dos aparte amigos. De eso tenemos una chica, perdón, sí, una conductora sí, que ha sido despedida, que se le ha puesto el foco desde algunos medios de comunicación, al cual yo no voy a citar, pero me parece fatal, porque y no tuvo juicio ainda, por cierto. Claro, y para mí, no se ha respetado la presunción de inocencia sobre esa señora, que es increíble que le hayan sacado una foto y que la hayan puesto ahí, pero de momento está en la calle. Sí, pero aí a responsabilidade de todo isto aquí dos responsables desta situación, e por unha parte o Concello por non facer os seus deberes. Temos comentado a vez, nós defendemos a municipalización do servicio, pero non estamos nese plano, ahora estamos no que estamos, unha concesión, e o Concello ten obligación de velar porque esa concesión funciona como ten que funcionar. Este lunes en el Pleno se decía que Xavier, del Bloque Nacional, había hecho una huelga política en Vitrasa. Pero, claro, lo decía el portavoz municipal, Carlos Font. Pero por eso, e despois ahora que estás en plena negociación, volve outra vez con la matraca de que é unha huelga política. Por favor, isto é unha huelga, foi unha folga claramente, como calquer folga, unha folga donde os traballadores reclamaban os seus dereitos, reclamaban non perder poder adquisitivo e reclamaban outra cosa que tampouco se di, non solamente salario, é descansos, é descansar. É dicir, se repite moito que se non descansan o que teñen que descansar cando estás 8 horas nun volante, aí sin a pie do cañón. 10, están 10. 8, 10, a veces, bueno, pero quero dicir que non poden ir al baño. Que non teñen moi complicado. Entonces, o que hai que buscar é solucións para que isto cambie. Como? Na negociación colectiva, evidentemente, pero o Concello, como diría outro, se quere botar unha man, que se poñe que medie, pero que non estorbe. Que non estorbe. E en este momento, por desgracia, a negociación colectiva está estancada e, como ben decía Monse na última reunión, non houve avances, a cousa quedou aí media estancada. Que pasa? Que nós dixemos na mesa, nós nos negamos a romper a negociación, porque nós, e tamén decía Ernesto, nós vamos a seguir negociando hasta extenuación, e non seremos nós que nos levantemos, que sean outros que se levanten. Ahora ben, se a empresa se levanta e dá por finiquitada a negociación, o conflito está servido. E eu creo que si o problema deste conflito é que se non se pecha dunha forma satisfactoria, o que vai pasar é que vai quedar enquistado século seculorum. E o que ben decías tú, o ano que ven hai unha concesión ao ano 25. Claro, ¿qué pasa si llegamos a eso? Que esta empresa pierde la concesión, que es algo que hablaba el exalcalde aquí, Carlos Príncipe, decía, imaginaos que Vitrasa pierde la concesión y se llama
entra otra. Exactamente. ¿Qué pasa? Que el problema persiste. El problema no va a Claro, acabar. pero... No desaparece. Claro, pero... Y va a estar más enquistado, seguramente. Es decir, no, claro, a lo mejor a la que se va, a lo mejor a la empresa que se va ya no le importa porque se ha ido, ¿verdad? Claro. Pero vendrá una que no lo va a tener fácil, seguro, pero no lo va a tener fácil nadie, ¿eh? Porque... Eso es bueno que quede claro. Sí, la solución del problema aún no se ha dado. No se ha dado a esas legítimas reivindicaciones. Y claro, si alguien piensa que si esta empresa desaparece y viene otra y se acabó el problema, es que entonces no sabe dónde está y no sabe lo que está haciendo. Porque una de las cosas que se decía es que, claro, aquí los números, por ejemplo, vosotros que estáis sobre el terreno y lo veis, yo se lo pregunté al teniente alcalde, Pardo, le dije, vamos a ver, aquí se están juntando las cuentas de Vigo, de Vitrasa de Vigo, con las del Baix Llobregat, y él me dijo que no sabía dónde estaba el Baix Llobregat, hay que viajar más, a lo mejor, también, por el mundo, entonces, por eso. No, pero a propia empresa reconoce en este momento, que se comentaba antes, a propia empresa reconoce isto que a raíz da finalización do paréntesis do conflito, que se parou o conflito para poder negociar e sentarse con tranquilidade a negociar, que a día de hoxe aumentaron muitísimos viaxeros, que xa estamos en niveles anteriores a prepandemia. É dicir, que en este que pasa que evidentemente pois unha folga de 3 meses é difícil que este ano se acabe con beneficios, probablemente sea difícil, pero tú como empresario, volvemos aos empresarios de antes, pensando no negocio, tú cando fas unha inversión como en esta de collerte unha concesión, tú non estás pensando en invertir para este ano, tú estás pensando en invertir a anos vista e a sacar el negocio tamén no futuro. Entón tamén tens que estar pensando que é o que decimos na mesa, tú cando falas da subida salarial tens que pensar tamén que a mellor ahora non estás nunhas condicións óptimas, acabaremos así ou acabarán así a pero no ano que ven e no outro seguramente van a ter eses beneficios, porque se non tuveran eses beneficios, e yo dixemos na mesa, non apostarían por continuar e están apostando por continuar. Yo tamén quería decir, si me lo permitís, apuntillar algo con respecto a lo que está diciendo Alberto, ¿no? Es decir, a ver, objetivamente, que decir, si se hacen números, y yo creo que los que estamos aquí y fuera de aquí también los hacen, hombre, beneficios tuvo la empresa con la huelga, Muchísimo. Sí. A ver, la flota no estaba toda en la calle, los trabajadores no estaban todos, evidentemente, había servicios mínimos, pero los autobuses iban petados, a reventar. Es decir, aquí quien ha sufrido... Y se dio la empresa de mucha masa salarial de no pagar. Claro, exactamente. Es decir, hay tres factores importantes. Aquí los únicos que han sufrido, creerme, son los trabajadores, las familias de los trabajadores y los usuarios. Y no hay más, creerme, no hay más. Los demás han jugado con los tiempos, pero a mi juicio han sacado rentabilidad. Y mucha. Ponce, ¿quieres apuntar algo más? Sí, iba a comentar o que acaba de decir Ernesto, que a folga eles económicamente saíulle ben, autobuses parados, non tuveron gasto neles, non pagaron salarios, os autobuses servicios mínimos iban cheos ao máximo e non tuveron problema. O problema tuveron os nosos compañeros e compañeras, as súas familias e a xente que tiña que chegar ao médico, á universidade e a donde lle tocase ir, a ciudadanía. A que creo que as tres centrais sindicais lle temos que agradecer novamente toda a paciencia e o ánimo que lle deron os compañeiros. E o problema acabouse? Non, porque hai un convenio que hai que negociar. Yo creo que también hay que apuntar una cosa, que la ciudad de Vigo habló alta y clara diciendo que estaba a favor de los trabajadores, no de Vitrasa ni de su alcalde, sino a favor de los trabajadores. Yo es lo que creo. En las manifestaciones que se hizo siempre tuvieron el respaldo total de la ciudadanía. Sí, Mauro, ahí lo que pasa es que como en todo conflicto, ¿no? Hablamos de quien tiene, ¿verdad?, la sartén y el mango, y como tiene poder económico, pues se llega a muchos sitios, desgraciadamente, ¿no? Y también se venden titulares en la prensa dirigidos, ¿no? La prensa que se deja vender. Bueno, no yo digo lo que digo, vamos. Sí. Aquí le dimos voz y más invitamos a que viniera el alcalde. Pero déjame terminar, por favor, lo que quiero decir. Quiero decir, respetando, evidentemente, sobre todo a los profesionales de los medios de comunicación, que hablo de los trabajadores, periodistas, etcétera. Pero bueno, a mí no se me escapa, y yo creo que no se nos escapa a ninguno,
de los que aquí estamos en la mesa, de que, es decir, cuando uno abría la página de algún medio, que no voy a obviar el medio, los medios, hombre, a ver, blanco y en botella, a ver, quiero decir, yo nunca escuché, mirar, en los años que llevo de conflicto, normalmente las empresas cuando tienen un conflicto laboral, entonces, lo que pasa es que ya han perdido muchas cosas las empresas, ¿no? Pues trataban de que el conflicto no saliese fuera de la empresa. Es más, trataban de no trasladar incluso a los medios de comunicación su posición. Eran muy cautos, es decir, no se pronunciaban. Hombre, yo aquí he visto correr ríos de tinta por parte de la empresa. Bueno, nosotros nos vetó su agencia de comunicación. Y ahí están en los medios, quiero decir, que se pueden ver, las manifestaciones de la empresa. Pero Ernesto, a nosotros nos vetó Torres y Carrera. Yo le pedí las notas, llamaba por teléfono para pedir las notas de prensa y a mí me las tenía que mandar algún compañero y decirme, toma la nota de prensa, y yo reclamándosela porque decía que apoyábamos a los trabajadores. Y lo más triste, que tú lo sacaste al principio, lo más triste de todo eso, y yo lo tengo que decir, porque evidentemente represento, como los que aquí estamos, a los trabajadores y trabajadoras, lo más triste de todo es que hechos acontecidos durante ese conflicto, que han puesto en el foco a una persona, ¿verdad?, trabajadora, concretamente de Vitrasa, pues no solo salió su imagen en la prensa, en la prensa que fuese, que sino, a mi juicio, había una posición casi predeterminada, ¿no? Sí. Y yo, como tú decías, y nosotros, creo que lo tenemos claro, nosotros hemos defendido siempre la presunción de inocencia sobre cualquier persona. Y cuando digo persona es trabajador, trabajadora o persona. Es decir, porque entonces, ¿qué quebramos? ¿El Estado de Derecho? Es decir, ¿se toman posiciones en función de intereses? No, para eso están los señores y señoras togados que tendrán que determinar lo que corresponda, hombre. Entonces, bueno, yo creo que los demás debieran al menos ser prudentes en ese sentido. Y en esta línea decir que si esa persona que xa se lle condenou antes de... Está despedida en este momento. Claro, está despedida e xa se lle condenou mediáticamente, a ver que lle devolve a reputación e posto de traballo si sale inocente. É dicir, que hai que ter moito cuidado nos medios de comunicación, que moitas veces se criminaliza e se, como se dice coloquialmente no rural, se bota a lengua para hacer, ¿no? Sí, la pena de telediario. Es una pena. De verdad, gracias por estar con nosotros. Yo quiero agradecer a los tres secretarios generales. Ellos tienen muchísimo trabajo, pero nunca nos dicen que no. El que me debía representar a mí, que es el presidente de los empresarios, siempre me dice que no. Para mí ya, lo que acabo de decir, está inhabilitado ese señor para seguir siéndolo. De verdad, gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Cuando queráis, esta es vuestra casa. Y gracias a todos por vernos. Esperamos una nueva edición de Foro Hermes.